Bendito Señor, te damos muchas gracias en este nuevo día por la vida, la salud, la bendición de poder comenzar nuestro día leyendo tu palabra, Señor. Y como siempre pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos dé entendimiento, que podamos comprender lo que leamos, Señor. Que nos inspires además también para poner en práctica tu palabra en este día, Señor, y en nuestra vida en general. Danos entendimiento para poder comprender esta lectura, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Jueces, en la versión Dios habla hoy. Después que murió Josué, los israelitas consultaron al Señor para saber cuál de las tribus debía atacar primero a los cananeos. El Señor respondió que Judá debía atacar primero y que a Judá le entregaría ese territorio. Entonces los de la tribu de Judá invitaron a sus hermanos, los de la tribu de Simeón, a unirse a ellos para invadir juntos el territorio que le tocaba a Judá. Y después invadir juntos también el territorio que le tocaba a Simeón. Los de Simeón aceptaron unirse a los de Judá, y así los de Judá invadieron el territorio de los cananeos y el de los fereceos, a quienes el Señor entregó en sus manos. En Besek derrotaron a 10,000 de ellos, entre los que se encontraba Adonisedec. Y aunque Adonisedec huyó, ellos lo persiguieron y lo atraparon y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces él dijo: antes yo les corté a 70 reyes los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, y los tuve recogiendo las obras debajo de mi mesa, pero ahora Dios me ha hecho a mí lo mismo que yo les hice a ellos, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Los de la tribu de Judá atacaron y tomaron a Jerusalén, y después de matar a filo de espada a toda la población, quemaron la ciudad. Luego atacaron a los cananeos que vivían en las montañas, en la región del Negev y en la llanura, y también atacaron a los cananeos de la ciudad de Hebrón, que antes se llamaba Kiriat Arba, y derrotaron a Sesai, a Aimán y a Talmai. Luego atacaron la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer, y Caleb prometió que al que conquistara Debir le daría por esposa a su hija Axa. El que la conquistó fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. Entonces Caleb le dio por esposa a su hija Axa, pero cuando llegó ella, Otoniel la convenció para que le pidiera un terreno a su padre. Al ver Caleb que Axa se bajaba de su asno, le preguntó: ¿qué te pasa? Quiero que me concedas algo, contestó ella. Ya que me has dado tierras en el Negev, dame también manantiales. Y Caleb le dio los manantiales de arriba y los de abajo. Los descendientes de Obab, el kenita, suegro de Moisés, salieron de la ciudad de las palmeras con la tribu de Judá y fueron al desierto de Judá, al sur de Arad, donde se quedaron a vivir con la gente de la región. Entonces los de la tribu de Judá fueron con los de Simeón, según habían acordado, y atacaron a los cananeos que vivían en Cefat, destruyendo por completo aquella ciudad. Por eso le pusieron el nombre de Ormá. Sin embargo, no pudieron tomar Gaza, Ascalón, Ecrón y sus territorios vecinos. Y aunque el Señor acompañaba a los de Judá, y ellos pudieron conquistar las montañas, no pudieron echar a los de los llanos a los que allí vivían, porque estos tenían carros de hierro. A Caleb le tocó Hebrón, tal como Moisés se lo había prometido, y Caleb desalojó a los 3 hijos de Anac, pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar de Jerusalén a los jebuseos que allí vivían. Por eso hasta el día de hoy los jebuseos y los de la tribu de Benjamín siguen viviendo juntos en Jerusalén. Los de la tribu de José decidieron atacar a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, y mandaron espías allá. El Señor los ayudaba y los espías vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: si tú nos enseñas cómo entrar en la ciudad, nosotros seremos generosos contigo. El hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad y ellos mataron a filo de espada a todos los que vivían allí. Pero le perdonaron la vida al que les había enseñado el camino y a toda su familia.
Entonces aquel hombre se fue a la tierra de los hititas y construyó una nueva ciudad y la llamó Luz, nombre que aún conserva hoy. Los de la tribu de Manasés no pudieron echar de Betseán, Tanac, Dor, Ibleán y Megiddo a los que allí vivían, ni a los que vivían en las aldeas cercanas a esas ciudades. Así que los cananeos siguieron viviendo en ellas. Cuando los israelitas se hicieron más poderosos, lograron someter a los cananeos a trabajos forzados, pero no pudieron desalojarlos. Los de la tribu de Efraín tampoco pudieron echar de Geser a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguen viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zabulón tampoco pudieron echar de Quitrón y Naalal a los cananeos que allí vivían, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos, aunque sometidos a trabajos forzados. Los de la tribu de Aser tampoco pudieron echar de Acó, Sidón, Adlab, Aksib, Elba, Afec y Reob a los cananeos que allí vivían. Y como no pudieron echarlos de esas ciudades, se quedaron a vivir entre ellos. Los de las tribus de Neftalí tampoco pudieron echar de Bet-Semes y Bet-Anat a los cananeos que allí vivían, pero los sometieron a trabajos forzados y se quedaron a vivir entre ellos. Los amorreos rechazaron a los de la tribu de Dan hasta las montañas y no los dejaron bajar a las llanuras. Y así los amorreos siguen viviendo en Eres, Ailón y Salvín. Pero cuando los descendientes de José se hicieron más fuertes, sometieron a los amorreos a trabajos forzados. La frontera de los edomitas iba desde la cuesta de Acrabín hasta Selá y seguía hacia arriba. El Señor fue de Gilgal a Boquín y les dijo a los israelitas: yo los saqué a ustedes de Egipto y los he traído a esta tierra que les prometí a sus antepasados cuando les dije: nunca romperé mi alianza con ustedes, con tal de que ustedes no hagan ningún pacto con los habitantes de esa tierra, sino que destruyan sus altares. Pero ustedes no me obedecieron. Miren lo que han hecho. Por eso ahora les digo: no voy a echar a esos pueblos de delante de ustedes, y ellos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel del Señor terminó de hablar, todos los israelitas se echaron a llorar a voz en cuello. Por eso llamaron Boquim a aquel lugar, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. Cuando Josué se despidió de los israelitas, cada uno se fue a tomar posesión de la tierra que le había tocado. Mientras él vivió, los israelitas mantuvieron el culto al Señor. Y también mientras vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, que habían visto todos los grandes hechos del Señor en favor de Israel. Pero murió Josué a la edad de 110 años, y lo enterraron en su propio terreno de Timnat Será, que está al norte del monte Gaas, en los montes de Efraín. Murieron también todos los israelitas de la época de Josué. Y así los que nacieron después no sabían nada del Señor ni de sus hechos en favor de Israel. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues empezaron a adorar a las diferentes representaciones de Baal. Dejaron al Señor, el Dios de sus antepasados que los había sacado de Egipto, y se entregaron a adorar a los dioses de la gente que vivía alrededor, provocando así el enojo del Señor. Dejaron al Señor por adorar a Baal y a las diferentes representaciones de Astarte. Y por eso el Señor se enojó contra Israel e hizo que los ladrones los despojaran de lo que tenían, y que sus enemigos de los alrededores los derrotaran sin que ellos pudieran hacerles frente. Cada vez que ellos marchaban a la batalla, el Señor se ponía en su contra y les iba mal, según él mismo se lo había anunciado.
Sin embargo, aunque el Señor puso a los israelitas en aprietos, también hizo surgir caudillos que los libraran de quienes los despojaban. Pero los israelitas no hicieron caso a estos caudillos, sino que fueron infieles al Señor y adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no siguieron su ejemplo. Cada vez que el Señor hacía surgir un caudillo, también lo ayudaba, y durante la vida del caudillo libraba a los israelitas del poder de sus enemigos, pues sentía compasión de ellos al oírlos gemir por causa de la opresión que sufrían. Pero cuando el caudillo moría, ellos volvían a corromperse y llegaban a ser peores que sus padres, sirviendo y adorando a otros dioses. No abandonaban sus malas prácticas ni su terca conducta. Por eso el Señor se enfureció contra Israel y dijo, esta gente rompe la alianza que yo hice con sus antepasados y no quiere obedecerme. Por lo tanto, no volveré a desalojar ante ellos a ninguno de los pueblos que Josué no desalojó antes de morir. Con esto, el Señor quería ver si los israelitas seguirían el camino del Señor como antes lo habían seguido sus antepasados o no. Por eso el Señor no desalojó enseguida a las naciones que no había entregado en manos de Josué, sino que, sino que les permitió quedarse. Sigan, por favor. Estos son los pueblos que el Señor dejó en la región para poner a prueba a los israelitas que aún no habían nacido cuando se luchó por conquistar Canaán. El Señor los dejó para que aprendieran a pelear los que nunca habían estado en el campo de batalla. Quedaron los 5 jefes filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos que vivían en los montes del Líbano, desde el monte de Baal Hermón hasta el paso de Amat. Con ellos el Señor quiso poner a prueba a los israelitas para ver si obedecían los mandamientos que Él había dado a los antepasados de ellos por medio de Moisés. Y así los israelitas empezaron a vivir entre los cananeos, hitas, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y los hijos y las hijas de los israelitas se casaron con los hijos y las hijas de ellos, de aquellos pueblos, y adoraron sus dioses. Los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, pues se olvidaron de él y adoraron a las diferentes representaciones de Baal y de Aserá. Por esto el Señor se enojó contra ellos y los entregó al poder de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia. Durante 8 años los israelitas tuvieron que servir a Cusán Risataim hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese Salvador fue Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor vino sobre Otoniel, el cual acaudilló a los israelitas, salió a la batalla y el Señor le dio la victoria sobre Cusán Risataim. Después de eso hubo paz en la región durante 40 años. Después de la muerte de Otoniel, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor. Por eso el Señor dio Eglón, rey de Moab, más poder que Israel. Eglón hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas y atacó a Israel, tomando posesión de la ciudad de las palmeras. Durante 18 años los israelitas tuvieron que servir a Eglón, hasta que le suplicaron al Señor y él hizo que surgiera alguien para salvarlos. Ese salvador fue un zurdo llamado Ehud, hijo de Gerá, de la tribu de Benjamín. Un día los israelitas enviaron el tributo a Eglón por medio de Ehud, pero Ehud se hizo una espada de 2 filos, como de medio metro de largo, y se la puso en cinto por debajo de la ropa y al lado derecho. Luego se fue a llevarles el tributo a Eglón, que era muy gordo. Después de entregarle a Eglón el tributo, él salió con los que habían
venido con él. Pero al llegar a los ídolos que estaban cerca de Gilgal, Ehud regresó a donde estaba Eglón y le dijo: tengo un mensaje para su majestad, pero debo dárselo en privado. El rey ordenó entonces a los que estaban a su servicio que guardaran silencio y salieran de su presencia. Cuando Ehud se quedó a solas con Eglón, que estaba sentado en la sala de verano, se acercó a él y le dijo: el mensaje que traigo a su majestad es de parte de Dios. Al oír esto, Eglón se levantó de su trono, pero Ehud, que era zurdo, se llevó la mano izquierda al lado derecho, sacó su espada y se la clavó a Eglón en el vientre. Se la clavó tan fuerte tan fuerte que no solo entró toda la hoja, sino también la empuñadura, quedando cubierta la espada por la gordura de Eglón, pues Ehud no se la sacó. Después Ehud cerró las puertas con el cerrojo y salió por la ventana. Cuando ya se había ido, vinieron los que estaban al servicio del rey, y al ver las puertas cerradas pensaron que el rey se había encerrado en la sala de verano para hacer sus necesidades. Pero después de mucho esperar, empezaron a preocuparse al ver que el rey no salía. Entonces tomaron la llave y al abrir encontraron a su amo tendido en el suelo. Mientras aquellos perdían tiempo, Ehud huyó y después de pasar los ídolos de Gilgal, se refugió en Seirat. Cuando llegó a territorio israelita, dio un toque de trompeta en los montes de Efraín para llamar a los israelitas, y todos ellos bajaron a los montes con Ehud a la cabeza. Ehud les dijo que lo siguieran, pues el Señor les daría una victoria sobre sus enemigos, los moabitas. Entonces ellos lo siguieron y tomaron posesión de los vados del Jordán, y no dejaron pasar a nadie. En aquella ocasión mataron a unos 10,000 moabitas, todos ellos soldados fuertes y valientes. Ni uno solo escapó con vida. Así fue como los israelitas derrotaron a Moab. Pues de eso hubo paz en la región durante 80 años. El siguiente caudillo fue Sacmar, hijo de Anat, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Samnar también salvó a Israel. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a hacer lo malo a los ojos del Señor, así que el Señor los entregó al poder de Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Azor. El jefe de su ejército se llamaba Sísara y vivía en Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro y durante 20 años había oprimido cruelmente a los israelitas hasta que por fin estos le suplicaron al Señor que los ayudara. En aquel tiempo juzgaba a Israel una profetisa llamada Débora, esposa de Lapidot. Débora acostumbraba sentarse debajo de una palmera conocida como la palmera de Débora, que había en los montes de Efraín entre Ramá y Betel, y los israelitas acudían a ella para resolver sus pleitos. Un día Débora mandó llamar a un hombre llamado Barak, hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: el Señor, el Dios de Israel, te ordena lo siguiente: ve al monte Tabor y reúne allí a 10,000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Yo voy a hacer que Sísara, jefe del ejército de Jabín, venga al arroyo de Quizón para atacarte con sus carros y su ejército, pero yo voy a entregarlos en tus manos. Solo iré si tú vienes conmigo, contestó Barak, pero si tú no vienes, no, yo no iré. Pues iré contigo, respondió Débora, solo que la gloria de esta campaña que vas a emprender no será para ti, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora fue con Barak a Quedes. Allí Barak llamó a la tribu de Neftalí y Zabulón y se reunió bajo su mando un ejército de 10,000 hombres. Débora iba con él. Cerca de Quedes, junto a la encina de Saanaim, estaba el campamento de Eber el Kenita, quien se había separado de los demás kenitas que, como él, descendían de Oab, el suegro de Moisés. Cuando Sísara supo que Barak había subido al monte Tabor, reunió sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados y marchó contra ellos desde Aroset Goín hasta el arroyo de Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak:
Adelante, que ahora es cuando el Señor va a entregar en tus manos a Sísara. Ya el Señor va al frente de tus soldados. Barak bajó del monte Tabor con sus 10,000 soldados y el Señor sembró el pánico entre los carros y los soldados de Sísara en el momento de enfrentarse con la espada de Barak. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Mientras tanto, Barak persiguió a los soldados y los carros hasta Aroset Goim. Aquel día no quedó con vida ni un solo soldado del ejército de Sísara. Todos murieron. Como Javín, el rey de Azor, estaba en paz con la familia de Eber el Kenita, Sísara llegó a pie en su ida hasta la tienda de Jael, la esposa de Eber, la cual salió a recibirlo y le dijo: por aquí, mi señor, por aquí, no tenga usted miedo. Sísara entró y Jael lo escondió tapándolo con una manta. Entonces Sísara le pidió agua, pues tenía mucha sed. Jael destapó el cuero donde guardaba la leche y le dio de beber. Después volvió a taparlo. Sísara le dijo: quédate a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta si hay alguien aquí adentro, dile que no. Pero Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de las que se usan para sujetar la tienda de campaña, y acercándose sin hacer ruido hasta donde estaba Sísara, le clavó la estaca en la sien contra la tierra. Así murió Sísara. Y cuando Barak llegó a buscar a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: ven, que te voy a mostrar al que andas buscando. Barak entró en la tienda y encontró a Sísara tendido en el suelo, ya muerto, y con la estaca clavada en la cabeza. Así humilló el Señor aquel día a Javín, el rey cananeo, delante de los israelitas, y desde entonces los israelitas trataron a Javín cada vez con mayor dureza hasta que lo destruyeron. Aquel día, Débora y Barak, hijo de Abinoam, cantaron así: alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado de la guerra. Escuchadme ustedes los reyes, óiganme ustedes los gobernantes, voy a cantarle al Señor, voy a cantar al Dios de Israel. Cuando tú, Señor, saliste de Seir, cuando te fuiste de los campos de Edom, tembló la tierra, se estremeció el cielo, las nubes derramaron su lluvia. Delante de ti, Señor, delante de ti, Señor, delante de ti, Dios de Israel, temblaron los montes, tembló el Sinaí. En los tiempos de Sangar, hijo de Aná, en los tiempos de Jael. No me sube esto. Ahí. No me sube esta cosa que se me sube. Ni esto, ni esto. Jael. Los viajeros abandonaron los caminos y anduvieron por senderos escabrosos. Las aldeas de Israel quedaron del todo abandonadas. Fue entonces cuando yo me levanté, yo, Débora, una madre de Israel. No faltó quien se escogiera nuevos dioses mientras se luchaban a las puertas de la ciudad, pero no se veía un escudo ni una lanza entre 40,000 israelitas. Yo doy mi corazón por los altos jefes de Israel, por la gente de mi pueblo que respondió al llamado de la guerra. Alaben todos al Señor. Díganlo ustedes los que montan asnas pardas, y ustedes los que se sientan en tapetes. También ustedes los viajeros, allá entre los abrevaderos,
y al son de los sonoros platillos, proclamen las victorias del Señor, la victoria de sus aldeas en Israel. Despierta, Débora, despierta, despierta y entona una canción. Y tú, Barak, hijo de Abinoam, levántate y llévate a tus prisioneros. Entonces bajaron los israelitas a luchar contra los poderosos. Bajaron por mí las tropas del Señor a luchar contra los hombres de guerra. Algunos hombres de Efraín bajaron al valle y tras ellos fueron las tropas de Benjamín. De los de Maquir bajaron sus jefes y de los de Zabulón sus gobernantes. También acompañaron a Débora los jefes de Isaacar. Y fue el apoyo de Barak, pues se lanzó tras él al valle. Si en los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón resuelto, ¿por qué se quedaron entre los rediles oyendo a los pastores llamados a sus ovejas? En los escuadrones de Rubén hay grandes hombres de corazón miedoso. Galaad se quedó acampando al otro lado del río del Jordán. Dan se quedó junto a los barcos y Aser se quedó en la costa y no se movió de sus puertos. Pero en las alturas de los campos, Zabulón y Netalí arriesgaron la vida. Entonces los reyes vinieron a Taanac junto a las aguas de Megiddo. Los reyes cananeos vinieron en plan de guerra, pero no obtuvieron plata ni riqueza. Desde el cielo, desde sus órbitas, las estrellas lucharon contra Sísera. El arroyo antiguo, el arroyo de Quizón los barrió a todos ellos. Tú aplastarás la garganta de los poderosos. Resuenan los cascos de los caballos, galopan los briosos corceles. Y el ángel del Señor anunció que caigan una dura maldición sobre Meroz y sus habitantes, pues no acudieron como los valientes en ayuda del Señor. Bendita sea entre las mujeres Jael, la esposa de Eber, el kenita. Bendita sea entre las mujeres del campamento. Agua pidió Sísera. Leche le dio Jael. Crema le dio en una tazón especial. Mientras tanto tomó la estaca con la izquierda y el mazo de trabajo con la derecha, y dando a Sísera un golpe en la cabeza, le rompió y atravesó las sienes. Sísera se retorcía a los pies de Jael, retorciéndose de dolor, cayó al suelo y allí donde cayó, allí quedó muerto. La madre de Sísera, afligida, se asoma a la ventana y dice: ¿por qué tardan tanto en llegar su carro? ¿Por qué se retrasa su carro de guerra? Algunas damas sabiondas le responden, aún ella misma se repite. Seguramente se están repartiendo lo que ganaron en la guerra. Una esclava y aún dos para cada guerrero. Para así serán las telas de colores. Una tela, aún dos, bordados de varios colores para el cuello del vencedor.
Que así sean destruidos, Señor, todos tus enemigos, y que brillen los que te temen como el sol en todo su esplendor. Después de esto hubo paz en la región durante 40 años. Pero los hechos de los israelitas fueron malos a los ojos del Señor, y durante 7 años el Señor los entregó al poder de los madianitas. Como los madianitas oprimían cada vez más a los israelitas, estos, por temor a los madianitas, se hicieron escondites en los cerros, en las cuevas y en lugares difíciles de alcanzar. Siempre que los israelitas tenían algo sembrado, los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente los atacaban. Acampaban en los territorios de Israel y destruían las cosechas hasta la región de Gaza, sin dejarles a los israelitas nada que comer, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Con sus tiendas de campaña y su ganado invadían el país y lo destruían todo. Venían con sus camellos en grandes multitudes, como una plaga de langostas. Por causa de los madianitas, los israelitas pasaban por muchas miserias y finalmente le pidieron ayuda al Señor. Cuando los israelitas le pidieron al Señor que los librara de los madianitas, Él les envió un profeta que les dijo: Así dice el Señor y Dios de Israel: Yo los saqué a ustedes de Egipto, donde vivían como esclavos. Y no solo los libré a ustedes de los egipcios, sino también de todos los que los oprimían. A ellos los fui echando de delante de ustedes, y a ustedes les di la tierra de ellos. Y les dije a ustedes que yo soy el Señor su Dios, y que no tuvieran miedo de los dioses de los amorreos, en cuya tierra viven ustedes ahora. Pero ustedes no me hicieron caso. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer, el clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo: El Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Y Gedeón contestó: Perdón, Señor, pero si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos pasa todo esto? ¿Dónde están todos los milagros de que nos hablan nuestros antepasados cuando dicen que el Señor nos sacó de Egipto? El Señor nos ha abandonado y nos ha entregado al poder de los madianitas. El Señor lo miró y le dijo: Usa la fuerza que tienes para ir a salvar a Israel del poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar una vez más: Perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió: Podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Entonces Gedeón dijo: Si me he ganado tu favor, dame una prueba de que realmente eres tú quien habla conmigo. Por favor, no te vayas de aquí hasta que yo vuelva con una ofrenda que te quiero presentar. Y el Señor le aseguró: Aquí estaré esperando tu regreso. Gedeón se fue y preparó un cabrito, y con unos 20 litros de harina hizo unos panes sin levadura. Luego puso la carne en una canasta y el caldo en una olla, y se lo llevó todo hasta la encina. El ángel de Dios le mandó poner sobre una roca la carne y los panes sin levadura, y derramar el caldo. Después que Gedeón hizo lo que se le había mandado, el ángel tocó la carne y los panes con la punta del bastón que tenía en la mano, y de la roca salió fuego, el cual consumió la carne y los panes. Luego el ángel del Señor desapareció de su vista. Al darse cuenta Gedeón de que se trataba del ángel del Señor, dijo: Ay, Señor, Señor, he visto cara a cara al ángel del Señor. Pero el Señor le contestó:
No tengas miedo que no vas a morir. Recibe mi paz. Entonces Gedeón construyó allí un altar en honor del Señor y lo llamó El Señor es la paz. Este altar todavía está en Ofrá, ciudad del clan de Ebiezer. Aquella misma noche el Señor le dijo a Gedeón: toma un toro del ganado de tu padre, el segundo toro, el de 7 años, y echa abajo el altar de Baal que tiene tu padre. Echa abajo también el árbol sagrado que está junto al altar de Baal, y en el alto de esa fortaleza construye un altar al Señor tu Dios. Toma luego el toro, el segundo, y ofrécemelo como holocausto, usando para ello la leña del árbol sagrado que habrás echado abajo. Entonces Gedeón tomó a 10 de sus sirvientes e hizo todo lo que el Señor le había mandado, solo que no lo hizo de día, sino durante la noche, por miedo a la familia de su padre y a los hombres de la ciudad. A la mañana siguiente, cuando la gente de la ciudad se levantó, se encontró con que el altar de Baal había sido echado abajo, lo mismo que el árbol sagrado que estaba junto al altar, y que además un toro había sido ofrecido en holocausto sobre el nuevo altar. Unos a otros se preguntaban: ¿quién habrá hecho eso? Cuando, después de mucho buscar y preguntar, supieron que lo había hecho Gedeón, el hijo de Joás, fueron y le dijeron a Joás: saca a tu hijo, que lo vamos a matar. Ha echado abajo el altar de Baal y el árbol sagrado que estaba junto al altar. Pero Joás respondió a quienes le rodeaban: ¿van ustedes a defender a Baal y a pelear en su favor? Pues, pues que muera antes del amanecer cualquiera que defienda a Baal. Si Baal es Dios, déjenlo que se defienda solo, puesto que era suyo el altar derribado. Desde entonces comenzaron a llamar Jerubbaal a Gedeón y decían: que Baal se defienda de él, pues Gedeón había echado abajo el altar de Baal. Entonces todos los madianitas y los amalecitas y la gente del oriente se juntaron y cruzaron el río Jordán y acamparon en el valle de Jezreel. Pero el Espíritu del Señor se adueñó de Gedeón y éste tocó un cuerno de carnero para que se le unieran los del clan de Ebiezer. Además mandó mensajeros para que llamaran a toda la tribu de Manasés a que se le unieran. También envió mensajeros a llamar a las tribus de Aser, Zabulón y Neftalí, que también salieron a reunirse con él. Y Gedeón le dijo a Dios: si de veras me vas a usar para salvar a Israel, como tú mismo has dicho, voy a poner el cuero lanudo de una oveja en el lugar donde se trilla el trigo. Si por la mañana la lana está mojada de rocío, pero la tierra está seca, sabré que de veras vas a usarme para salvar a Israel, como tú mismo lo has dicho. En efecto, así sucedió. Cuando Gedeón se levantó por la mañana, exprimió el cuero lanudo y sacó de él una taza llena de rocío. Sin embargo, Gedeón dijo: no te enojes conmigo si vuelvo a insistir, pero quiero hacer una sola prueba más. Esta vez harás que la lana quede seca y que el rocío humedezca la tierra. Aquella noche Dios lo hizo así. En la mañana siguiente, la lana estaba seca y toda la tierra cubierta de rocío. Gedeón, a quien ahora llamaban Jerubbaal, y todos los que estaban con él se levantaron de madrugada y fueron a acampar junto al manantial de Jarón. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle que está al pie del monte de Moré. El Señor le dijo a Gedeón: traes tanta gente contigo que si hago que los israelitas derroten a los madianitas, van a alardear ante mí creyendo que se han salvado ellos mismos. Por eso dile a la gente que cualquiera que tenga miedo puede irse a su casa. De ese modo Gedeón los puso a prueba y se fueron 22,000 hombres, quedándose 10,000. Pero el Señor insistió: son muchos todavía. Llévalos a tomar agua y allí yo los pondré a prueba y te diré quiénes irán contigo, quiénes no. Gedeón llevó entonces a la gente a tomar agua y el Señor le dijo: aparta a los que beban agua en sus manos, lamiéndola como perros, y aquellos que se arrodillen para beber. Los que bebieron agua llevándosela de las manos a la boca y lamiéndola como perros fueron 300. Todos los demás se arrodillaron para beber.
Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con esos 300 hombres voy a salvar a ustedes y derrotaré a los madianitas. Voy a salvarlos a ustedes y derrotaré a los madianitas. Todos los demás pueden irse. Gedeón mandó entonces que todos los demás regresaran a sus tiendas, pero antes de que se fueran les recogió sus cántaros y sus cuernos de carnero. Solo se quedó con los 300 hombres escogidos, acampando más arriba de los madianitas que estaban en el valle. Aquella noche el Señor le ordenó a Gedeón: levántate y baja a atacar a los madianitas, pues los voy a entregar en tus manos. Pero si tienes miedo de atacarlos, baja antes al campamento con tu criado, y escucha lo que digan. Después te sentirás con más ánimo para atacarlos. Entonces Gedeón bajó con Purá, su criado, hasta los puestos avanzados del campamento enemigo. Los madianitas, los amalecitas y la gente del oriente se habían esparcido por el valle como una plaga de langostas. Tenían tantos camellos como arena hay a la orilla del mar. Al acercarse Gedeón al campamento enemigo, oyó que un soldado le contaba a otro un sueño que había tenido. Le decía: soñé con que un pan de cebada venía rodando hasta nuestro campamento, y al chocar contra una tienda la hacía caer. Su compañero le contestó: esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás el israelita. Dios va a entregar en manos de Gedeón a los madianitas y a todo su campamento. Al oír cómo se habían contado e interpretado el sueño, Gedeón adoró al Señor. Después volvió al campamento israelita y ordenó: arriba, que el Señor va a entregarnos el campamento madianita. Seguida dividió sus 300 hombres en 3 grupos y les dio cuernos de carnero a todos y unos cántaros vacíos que llevaban dentro torchas encendidas. Y les dijo: cuando lleguen yo al otro lado del campamento enemigo, fíjense en mí y hagan lo mismo que me vean hacer. Cuando yo y los que van conmigo toquemos el cuerno, tóquenlo ustedes también alrededor de todo el campamento y griten: por el Señor y por Gedeón. Así pues, Gedeón y sus 100 hombres llegaron al otro lado del campamento cuando estaba por comenzar el turno de guardia de medianoche. Entonces tocaron los cuernos de carnero, rompieron los cántaros que llevaban en las manos. Y los 3 grupos sacaron al mismo tiempo los cuernos de carnero y rompieron los cántaros. En la mano izquierda llevaban las antorchas encendidas y los cuernos de carnero en la derecha gritaban: ¡guerra! Por el Señor y por Gedeón. Y como los israelitas se quedaron quietos en sus puestos alrededor del campamento y todos en el ejército madianita gritaban y salían huyendo, mientras los 300 israelitas seguían tocando los cuernos de carnero, el Señor hizo que los madianitas lucharan entre sí y que salieran huyendo hasta Bet-Sita, camino de Sererá, y hasta la frontera de Abel-Meolá, junto a Tabal. Entonces se llamó a los israelitas de las tribus de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, para que persiguieran a los madianitas. Gedeón mandó mensajeros por los montes de Efraín, ordenando que los hombres de esa tribu bajaran a luchar contra los madianitas y ocuparan los lugares por donde se podía cruzar el río de Betbara y en el Jordán, antes de que ellos llegaran. Los de Efraín cumplieron estas órdenes y además capturaron a 2 jefes madianitas llamados Oreb y Zeeb. A Oreb lo mataron en la peña que ahora se conoce como Peña de Oreb. A Zeeb lo mataron en el lugar que lleva su nombre y que era donde se pisaba la uva para hacer vino. Y después de perseguir a las madianitas, llevaron las cabezas de Oreb y de Zeeb a Gedeón, que estaba al otro lado del Jordán. Los de la tribu de Efraín se enojaron y discutieron con Gedeón porque él no los había mandado llamar cuando salió a pelear contra los madianitas. Pero él les contestó: ¿no se dan cuenta de que ustedes dieron más aún de lo que yo hice?
Lo poco que ustedes hicieron vale más que lo mucho que hicimos nosotros. Dios les entregó a Oreb y a Zeb, los jefes madianitas. ¿Qué hice yo que pueda compararse con lo que ustedes hicieron? Cuando los de Efraín oyeron estas palabras de Gedeón, se les pasó el enojo contra él. Gedeón y sus 300 hombres llegaron al Jordán y lo cruzaron. Aunque estaban rendidos de cansancio por ir persiguiendo al enemigo en Sucot, Gedeón les pidió a los que allí vivían: por favor, den algo de comer a los que vienen conmigo, porque están rendidos de cansancio. Andamos persiguiendo a los reyes madianitas Seba y Salmuná. Pero los jefes de Sucot le dijeron: ¿acaso ya has capturado a Seba y Salmuná para que lo alimentemos a tu ejército? Y Gedeón les contestó: después que el Señor me entregue a Seba y Salmuná, regresaré y desgarraré a ustedes la carne con espinas y zarzas del desierto. De allí fue a Penuel, donde pidió lo mismo que en Sucot, pero los de Penuel le respondieron igual que los de Sucot. Gedeón les dijo: cuando yo regrese vencedor, echaré abajo esta torre. Seba y Salmuná estaban en Carcod con unos 15,000 hombres, que era todo lo que quedaba del ejército del oriente, pues habían muerto 120,000 de ellos. Gedeón avanzó por el camino que bordea el desierto al este de Nova y Jobea, y atacó su campamento cuando ellos menos lo esperaban. Seba y Salmuná salieron huyendo, pero Gedeón los persiguió y los capturó y llenó de espanto a todo el ejército. Cuando Gedeón regresaba de la batalla por el paso de Eres, capturó a un joven de Sucot y lo interrogó. Aquel joven le dio por escrito los nombres de los 77 jefes y ancianos de Sucot. Entonces Gedeón fue a Sucot y le dijo a los de este pueblo: ¿recuerdan cómo se burlaron de mí por causa de Seba y Salmuná? ¿Recuerdan que les negaron pan a mis hombres que estaban rendidos de cansancio, diciéndole que todavía no los teníamos cautivos? Pues aquí los tienen. Entonces Gedeón tomó espinas y zarzas del desierto y con ellas castigó a los ancianos de Sucot. También echó abajo la torre de Penuel y mató a la gente de esa ciudad. Luego les preguntó a Seba y Salmuná: ¿cómo eran los hombres que ustedes mataron en Tabor? Y ellos le contestaron: se parecían a ti. Cada uno de ellos parecía un príncipe. Entonces Gedeón gritó: mis hermanos, mataron a mis propios hermanos. Tan cierto como que el Señor vive, si ustedes no los hubieran matado, yo tampoco los habría matado ahora, a ustedes ahora. Enseguida le ordenó a Jeter, su hijo mayor: levántate y mátalos. Pero Jeter era todavía muy joven y no se atrevió a sacar su espada. Entonces Seba y Salmuná le dijeron a Gedeón: pues mátanos tú. Al hombre se le conoce por su valentía. Cuando Gedeón se levantó y los mató, tomó los adornos que llevaban al cuello los camellos de Seba y Salmuná, y entonces los israelitas le dijeron: ya que tú nos has librado del poder de los madianitas, queremos que tú y tus descendientes nos gobiernen. Pero Gedeón les contestó: ni yo ni mi hijo los gobernaremos a ustedes, el Señor será quien los gobierne. Lo que sí quiero es pedirles que me den los anillos que han capturado. Esos anillos de oro los usaron los soldados, usaban los soldados enemigos porque eran gente del desierto. Los israelitas, tendiendo una capa en el suelo, echaron en ella los anillos que habían tomado y le dijeron a Gedeón: ahí los tienes. Todo el oro de los anillos pesó casi 19 kilos, sin contar los adornos ni las joyas y telas de púrpura que llevaban los reyes de Madián, ni los collares de sus camellos. Con ese oro Gedeón hizo un efod que puso en Ofrá, su ciudad. Y todo Israel fue infiel al Señor por causa del efod, el cual se volvió una trampa para Gedeón y su familia. Así fue como los madianitas quedaron sometidos a Israel y nunca más volvieron a levantar cabeza durante 40 años. Mientras vivió Gedeón, hubo paz en la región.
Jerubbaal, o sea, Gedeón, se fue a vivir a su propia casa y tuvo 70 hijos, pues tenía muchas esposas. Una concubina que él tenía en Siquén también le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Gedeón murió ya entrado en años y lo enterraron en la tumba de su padre Joás en Ofrá, ciudad del clan de Abiezer. Después que murió Gedeón, los israelitas volvieron a abandonar a Dios para adorar a los diferentes representaciones de Baal y escogieron como su dios a Baal-Berith. Se olvidaron del Señor su Dios que los había salvado de todos sus enemigos que los rodeaban y no correspondieron con la bondad a la familia Jerubbaal, o sea, Gedeón, por todo lo bueno que él había hecho por ellos. Abimelech, hijo de Jerubbaal, fue a Siquén para hablar con sus parientes por parte de madre y le dijo: en nombre de nuestro parentesco, le ruego que convenzan a la gente de Siquén de que es mejor que los gobierne un solo hombre y no todos los 70 hijos de Jerubbaal. Y como Abimelech era pariente de ellos, se pusieron de parte suya y fueron a convencer a los de Siquén para que los siguieran. Además, tomaron 70 monedas de plata del templo de Baal-Berith y se las dieron a Abimelech. Con ese dinero, Abimelech alquiló unos matones para que los siguieran. Aquellos hombres fueron con él a Ofra, donde había vivido su padre Jerubbaal, y contra una misma piedra mataron a los 70 hermanos de Abimelech. Solo pudo esconderse y salvarse Jotán, el hijo menor de Jerubbaal. Después todos los de Siquén y de Bet Milo se reunieron junto a la encina y la piedra sagrada que había en Siquén y nombraron rey a Abimelech. Cuando Jotán lo supo, subió al monte Gerizim y desde allí gritó bien fuerte para que todos le oyeran: óigame bien, hombres de Siquén, y así Dios nos oiga a ustedes. En cierta ocasión, los árboles quisieron tener rey y le pidieron al olivo que fuera su rey. Pero el olivo les dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendrá que dejar de dar aceite, el cual sirve para honrar tanto a los hombres como a Dios. Entonces los árboles le pidieron a la higuera. Entonces los árboles le pidieron a la vid que fuera su rey, pero la vid le dijo que no, pues para ser rey de los árboles tendría que dejar de dar su vino, el cual sirve para alegrar tanto a los hombres como a Dios. Por fin los árboles le pidieron a un espino que fuera su rey, y el espino les dijo que si de veras querían que él fuera su rey, todos tendrían que ponerse bajo su sombra. Pero si no querían que él fuera rey, saldrían de él un fuego que destruiría a los cedros del Líbano. Y ahora yo les pregunto, ¿han actuado ustedes con verdad y honradez al hacer rey Abimelech? ¿Han tratado a Jerubbaal y a su familia con la misma bondad con que él los trató a ustedes? Porque mi padre arriesgó su vida por ustedes cuando peleó para librarlos del poder de los madianitas. Ustedes, en cambio, se han rebelado contra la familia de mi padre
y han matado a sus 70 hijos contra una misma piedra. Por si fuera poco, han nombrado rey a Abimelech, hijo de los concubinas de Jerubbaal, solo porque él es pariente de ustedes. Pero yo les digo hoy, si ustedes han tratado con verdad y honradez a Jerubbaal y a su familia, que él les vaya bien, que les vaya bien con Abimelech y a él con ustedes. Pero si no, que salgan, que salgan de Abimelech, un fuego que destruya a todos a los de Siquén y de Bet-Miló, y que de Siquén y de Bet-Miló salga un fuego que lo destruya a él. Después de haber dicho esto, Jotán huyó y se fue a vivir a Beer, porque le tenía miedo a su hermano Abimelech. Abimelech dominó a los israelitas durante 3 años, pero Dios interpuso un espíritu maligno entre Abimelech y los de Siquén para que estos se rebelaran contra él y así pagara a Abimelech el sangriento asesinato de los 70 hijos de Jerubbaal y de los Siquén y los de Siquén pagaran por haberle ayudado. Los de Siquén tenían gente en los montes que se escondían y asaltaba a todos los que pasaban por el camino cercano. Abimelech se enteró de esto. Un día Gaal, el hijo de Eber, pasó con sus hermanos por Siquén y se ganó la confianza de los de aquella ciudad, los cuales salieron al campo a recoger la uva e hicieron vino y celebraron una gran fiesta, comiendo y bebiendo en el templo de sus dioses y maldiciendo a Abimelech. Y Gaal decía, ¿quién se cree este Abimelech? No es más que un hijo de Jerubbaal y Zebul es su ayudante. Y nosotros los de Siquén, ¿quién somos para andar como esclavos delante de ellos? Seamos esclavos de Amor, el fundador de Siquén, pero no de Abimelech. Ay, si yo fuera el jefe de ustedes, enseguida me haría de Abimelech. Además dijo, anda Abimelech, reúne tu ejército y ven a pelear. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, se enteró de lo que andaban diciendo, Gaal se puso furioso y le envió el siguiente mensaje a Abimelech, que estaba en Arumá. Gaal, el hijo de Eber, ha venido con sus hermanos a Siquén y están predisponiendo a la gente de la ciudad contra ti. Por lo tanto, sal de noche con tus soldados y escóndase en el campo. Por la mañana, al salir el sol, ataca la ciudad y cuando Gaal y su gente salgan a pelear contigo, haz con él lo que creas más conveniente. Así Abimelech y toda su gente salieron de noche y se escondieron alrededor de Siquén. Repartieron en 4 grupos. Cuando Gaal salió a la puerta de la ciudad, Abimelech y su gente salieron de sus escondites. Al verlos, Gaal le dijo a Zebul, mira, de los cerros viene bajando un ejército. No le contestó Zebul, solo son las sombras de los cerros que a ti te parece gente. Pero Gaal siguió diciendo, también de la colina que llaman ombligo de la tierra viene bajando un ejército y otro grupo viene por el camino de la encina de los adivinos.
habla ahora, fanfarrón, le dijo Seúl. Tú que decías que Abimelech no era nadie para que fuéramos sus esclavos, ahí está el ejército que te parecía poca cosa. Anda, sal ahora a pelear contra ellos. Gaal salió al frente de la gente de Siquem a pelear contra Abimelech, pero Abimelech le persiguió y Gaal huyó de él. Hasta en la puerta misma de la ciudad hubo muchos muertos. Abimelech se quedó en Arumá y Zebul arrojó de Siquem a Gaal y a sus hermanos. Al día siguiente los de Siquem salieron al campo. Cuando Abimelech lo supo, dividió su ejército en 3 grupos y se escondió en el campo. Y cuando vio que los de Siquem salían de la ciudad, salió de sus escondites y los atacó. Él y su grupo se lanzaron a tomar la puerta de la ciudad, mientras los otros 2 grupos atacaban y mataban a los que andaban por el campo. Y el resto del día lo pasó Abimelech atacando a Siquem hasta que la tomó. Entonces destruyó la ciudad y mató a todos sus habitantes. La ciudad misma la sembró de sal. Cuando los de Migdal Siquem se enteraron de lo que había hecho Abimelech, fueron a refugiarse en la fortaleza del templo de El Berit. Y al saber Abimelech que todos estaban reunidos allí, fue con toda su gente al monte Salmón y con un hacha cortó una rama de un árbol. Luego se la puso sobre el hombro y dijo a todos los hombres que hicieran rápidamente lo mismo que él. Todos cortaron sus ramas y siguieron a Abimelech hasta la fortaleza del templo, donde amontonaron todas las ramas y les prendieron fuego, matando así a todos los de Migdal Siquem, que eran unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech marchó sobre Tebes. Se preparó para atacarla y la tomó. En el centro de aquella ciudad había una torre y en ella se escondieron todos los habitantes de la ciudad, hombres y mujeres. Cerraron bien las puertas y subieron al techo, pero Abimelech se llegó hasta la puerta de la torre y la atacó. Ya se disponía a prenderle fuego cuando una mujer arrojó una piedra de molino, la cual cayó en la cabeza y le rompió el cráneo. Ella llamó rápidamente a su ayudante de armas y le dijo: saca tu espada y mátame, porque no quiero que se diga que una mujer me mató. Entonces su ayudante lo atravesó con la espada y así murió. Cuando los israelitas vieron que Abimelech había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera Dios hizo pagar a Abimelech el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus 70 hermanos. Y Dios hizo también que los de Siquem pagaran por todos sus crímenes. Así se cumplió en ellos la maldición de Jotán, el hijo de Jerubbaal. Gracias te damos, Señor Jesús, en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos diste, Señor, de leer tu palabra. Ayúdanos a poder, Señor, sacar enseñanzas de aquí, que podamos ver este ejemplo, Señor, de tu pueblo y poder siempre estar y seguirte a ti, haciendo lo malo, sino siempre escogiéndote a ti como único Dios. Ayúdanos, Señor, a honrarte a ti y a vivir para ti cada día. Bendice este día, Señor Jesús, y que todo lo que hagamos sea para tu honra y tu gloria. En tu nombre, Jesús. Amén.